Como les dijo la Elisa, yo con Álvaro somos parte de Guerrero Olivos, del equipo corporativo y de tax. Trabajamos mucho juntos en general, pero también en materias muy enfocadas a emprendimientos. Y la razón de que en esta charla exista alguien corporativo y alguien tributario tiene que ver mucho con que estas son dos materias sumamente relevantes para la internacionalización y que yo les diría que no siempre los emprendedores los tienen presentes. Muchas veces la internacionalización se aborda desde un lado corporativo de a qué jurisdicción me voy y qué sociedad constituyo, sin considerar el impacto tributario que puede tener para la compañía o para los fundadores, ¿ya? Con Álvaro llevamos harto tiempo ya trabajando en esto. La idea es que la charla sea lo más interactiva posible, que nos hagan preguntas, nos interrumpen. Si tienen alguna experiencia que contar, también sería ideal para poder compartir con el resto de los emprendedores. Así que si les parece, vamos a empezar. Álvaro, ¿te parece proyectar la presentación que tenemos de apoyo? Perfecto. Súper, Fran. Mira, vamos a intentar hacerlo inicialmente de una forma y después, si no, hagamos lo siguiente. Vayan poniendo sus preguntas por el chat. Yo las voy a ir Súper. leyendo y ustedes las respondan. Y más adelante vamos viendo si funciona que demos la palabra a alguno y que ahí la hagan como... Como tú prefieras, lo que sea, lo que De fluya que más, sobre todo no... porque las Sí, que son como por Zoom cuesta a veces exacto. que Sí. funciona, así que no hay problema. Así que al final podemos dejar algunas preguntas como con micrófono, pero vayan dejando las preguntas en el chat y yo se las voy a leer y cualquier cosa, si es que queda alguna duda de la pregunta, les doy el micrófono para que la Súper, aclare. perfecto, Perfecto. ¿Se ve ahí la presentación o no? Sí, perfecto. súper. Bien. Ya, a ver, la charla va a estar enfocada principalmente en los temas que ven acá. Cuando hablamos de internacionalización, vamos a ver en la primera parte, que son los aspectos relevantes y las decisiones corporativas, es lo primero que vamos a conversar para efectos de las primeras preguntas que ustedes debiesen hacerse cuando quieren internacionalizarse, que tiene mucho impacto corporativo en relación a si me constituye en otra jurisdicción o no. Después vamos a abordar tres jurisdicciones particulares, que es Miami, Florida, Colombia y México, desde el punto de vista corporativo y de tax. Ujú. Después, los tres últimos puntos son principalmente recomendaciones, una hoja de ruta, cuáles son los errores que nosotros hemos visto que comúnmente ocurren en el proceso de internacionalización y cuáles son las recomendaciones que nosotros haríamos para abordar como en el fondo de esta como aventura de decidir prestar servicios o vender productos fuera de la jurisdicción local. ¿Ya? Esa es como la lógica. Y en el punto intermedio, cuando ya hablemos de jurisdicciones y también en otras materias, es donde Álvaro va a apoyarnos principalmente con el impacto tributario o, más que el impacto tributario, los elementos que debiésemos considerar previo a decidir internacionalizarnos. eh, y saber en el fondo si existen impuestos, qué impuestos hay que considerar, qué implica, qué costos tiene la reorganización, o sea, la internacionalización. Esa es como la lógica de la charla. Así que partamos nomás. Vamos, ya. Cuando uno decide internacionalizarse, y a nosotros nos pasa por mucha, como por experiencia, que varias veces nos tocan las puertas los emprendedores y nos dicen, mira, nosotros estamos buscando abogados que nos puedan apoyar para irnos, no sé, a Estados Unidos o irme a México, o irme a, no sé, la jurisdicción eh, más común o que a veces está un poquito más de moda. Y los emprendedores llegan con este apuro de tenerlo resuelto, de decirnos que yo me tengo que constituir, tengo que estar, no sé, en Delaware, tengo que irme ahora, me tengo que ir a Caimán, pero lo tengo que hacer. Y muchas veces lo que ocurre es que dentro de esa conversación, cuando uno le pregunta al emprendedor por qué se quiere internacionalizar, no siempre se hizo ese análisis previo y te dice, no, es que lo tengo que hacer porque si me voy a Estados Unidos soy mucho más atractivo, por ejemplo, para levantar capital. O ahí hay un mercado súper relevante y si yo quiero empezar a prestar mi servicio o a vender mi producto o el objetivo que tenga el emprendimiento, me tengo que ir a ese mercado y tengo que estar allá. Y yo diría que eso es de los errores más importantes que cometen los emprendedores, porque el análisis de la internacionalización no tiene que responder necesariamente a una decisión apurada, una decisión en el camino. Yo no digo que esto no sea algo que sea relevante para el emprendimiento, sino que a veces hay decisiones dentro de la vida del emprendimiento que requieren más tiempo y más análisis. Una de esas tiene que ver con si yo quiero desarrollar el negocio fuera de mi jurisdicción, fuera de Chile, ¿ya?
Cuando existe o hay una intención de internacionalizarse, hay que hacerse una serie de preguntas, ¿ya? Em, si puedes pasar a la siguiente slide y después volvemos a esta, Álvaro. Ya no, back, para atrás. Ya. Em, por ejemplo, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué me quiero internacionalizar? Eh, ¿Me lo está pidiendo un inversionista o en realidad yo creo que si me voy a esa jurisdicción voy a ser más atractivo para levantar capital? ¿Ya? Como les comentaba, lo usual es que el emprendedor crea que va a ser atractivo si se va a cierta jurisdicción, pero eso tiene un riesgo. Y el riesgo está en que muchas veces el emprendedor elige irse a cierta jurisdicción y el día de mañana, cuando en realidad sí le toca la puerta a un inversionista que le dice, yo quiero poner capital, te puede decir, ok, pero a mí esta estructura jurídica no me funciona porque no es eficiente tributariamente para mí. Yo necesito que tú tengas una estructura que caiga de Caimán y después se vaya a Estados Unidos, o necesito que haya algo en Canadá, o que haya algo en UK, lo que sea. Y eso va a significar que el emprendedor tomó una decisión de embarcarse en una internacionalización con una estructura que creía que era la estándar, o la que le comentaron otros emprendimientos que sí se internacionalizó, y que el día de mañana no es la más conveniente para el inversionista y que el inversionista te va a pedir a ti que revises la estructura, que hagas ajustes, porque esa estructura actual que tú tienes no te funciona. Y eso derechamente ya es un problema para el emprendimiento por dos razones. Uno, es costo. Internacionalizarse no es barato. Yo me he dado cuenta que de repente existe como esta idea de que irse a Estados Unidos, existe como un pack que te ofrecen los estudios en Estados Unidos que es súper barato, que tú en 2 segundos estás instalado y te gastaste $400. Ya, esa no es la realidad. El costo de internacionalizarse es mucho más caro y va mucho más allá de la Constitución. Por lo tanto, haber incurrido en gastos para un emprendimiento donde el capital es limitado y haber gastado y elegido una estructura que el día de mañana no te sirve para levantar capital es carísimo para un emprendimiento, porque el costo de una reestructuración es del emprendimiento, no es del inversionista. Entonces, gastaron plata en una estructuración que ya no les sirve y después tienen que hacer todos los ajustes y es doble costo. ¿Ya? Y además tiene otro problema que el emprendedor y el equipo de los emprendedores o de los fundadores es un equipo súper acotado en general. Nosotros no tenemos un equipo de 20 personas. Y cuando el emprendedor decide internacionalizarse, significa que el foco que él tiene, que generalmente tiene que ser avanzar con el proyecto, avanzar con el emprendimiento, seguir desarrollando y avanzando en etapa, se desvía un poco y esto tiene que ver con, ahora tengo que gastar tiempo también en dedicarme a analizar la internacionalización, hablar con abogados, revisar papeles y ahora tengo que encargarme de la jurisdicción local y me tengo que encargar de la otra jurisdicción. Y muchas veces eso implica que cuando ya te toca la puerta un inversionista, el inversionista te va a decir, ok, pero ¿por qué te fuiste para allá? ¿Qué pasó con Chile? ¿En qué está Chile? ¿En qué está el desarrollo? Y eso significa que el emprendedor, en vez de estar enfocado en la primera meta, ahora tiene una atención dividida porque está en una jurisdicción y en otra, lo cual no es malo, pero no es malo en la medida que existe una preparación y una pregunta detrás de por qué lo estoy haciendo, que sea como una respuesta lógica a la etapa en la que está mi emprendimiento y no necesariamente una iniciativa propia porque crees que es como el paso obvio, ¿ya? Por eso hay que preguntarse, necesito levantar capital y por eso me quiero ir, me lo están pidiendo, lo quiero hacer yo. Eh, Hay un mercado tan relevante que tengo clientes que me están pidiendo que me vaya a cierta jurisdicción porque tengo que estar allá para poder vender. Eh, es tan relevante esa jurisdicción que en realidad ya no necesito vender ni facturar desde Chile, necesito irme a esa jurisdicción, tener una cuenta allá y facturar desde allá. Hay una serie de preguntas que se tienen que responder, ¿ya? Y se tienen que responder porque además tenemos que considerar si lo que yo quiero cuando me internacionalizo es tener una sociedad operativa en otra jurisdicción, es decir, con equipo, con empleados, con desarrollo, o en realidad lo que quiero es tener un cascarón que me permita recibir financiamiento. Y eso es súper relevante porque desde el punto de vista tributario, tener una sociedad operativa o tener un cascarón tiene un impacto tanto para la compañía como para los fundadores, ¿cierto, Álvaro? Sí, sí, efectivamente. Eh, y claro, depende también, como decís tú, Fran, de cómo se realiza el negocio. Hay distintas etapas y eh, hay que ver y examinar los antecedentes y las metas, como dice la Fran, y tener en consideración eh, estos aspectos tributarios que podrían pesar en el futuro. Por ejemplo, eh,
si es que estoy haciendo todo desde Chile, es importante recalcar que si yo exporto, no voy a tener IVA. Si exporto bienes, si exporto servicios que son consumidos, por así decirlo, en extranjero, tampoco van a estar grabados con IVA. Pero si el nivel de la escala ya empieza a aumentar y empieza a tener un negocio más operativo en el extranjero, podríamos estar frente al riesgo de lo que se llama un establecimiento permanente, que se entiende por establecimiento permanente así a grandes rasgos, eh, cuando la empresa tiene una presencia sustancial en otra jurisdicción. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando legalmente, bajo esa jurisdicción extranjera, se considera que uno tiene un establecimiento permanente, por mucho que no esté constituido como una sociedad, eh, sí va a tener que empezar si es que hay una sucursal o un local o un almacén con productos, eh, sí ese país va a considerar que yo soy una persona aparte de la empresa chilena que va a tener que pagar impuestos, llevar contabilidad, cumplir con las obligaciones tributarias, laborales, administrativas, Mm. eh, etcétera. Entonces, eso es algo que no se tiene tanto en consideración y que es un riesgo importante a la hora de, si bien no estar internacionalizado con una sociedad, al momento de realizar operaciones y que estas empiecen a subir en la escala. Sí. Avancemos a la siguiente slide. Y solo para comentarles que lo que dice Álvaro es súper relevante, porque incluso la definición de si yo quiero tener un cascarón y no una sociedad operativa, o al contrario, partir con una sociedad Ujú. operativa o eventualmente derivar, va a tener mucha influencia en si nosotros optamos en constituirnos en la forma jurídica que yo elija en la Constitución, que eso lo vamos a ver más en detalle, pero si se dan cuenta a partir de lo que hemos dicho yo y Álvaro, es imposible separar el aspecto corporativo del aspecto tributario en la internacionalización, ¿ya? Y tal como decía Álvaro, la internacionalización no solo tiene que ver con la idea lógica de constituir una nueva sociedad en otra jurisdicción, en otro país. La internacionalización también tiene que ver con prestar servicios desde Chile a otras jurisdicciones o tener una sucursal que en estricto rigor va a tener como impacto que nosotros entendamos que estamos frente a un establecimiento de comercio. Entonces, creo que como el primer dato o tip que les podemos dar respecto a la internacionalización es tener súper claro que cuando nosotros hablamos de internacionalización, no corresponde solo a constituirme en otro lado, ¿ya? El hecho que yo no esté constituido o el hecho que yo no tenga una persona física en otra jurisdicción no quiere decir que si yo presto servicios desde Chile al mundo no va a tener algún impacto, ¿ya? Según la alternativa por la que yo opte, es el mecanismo que yo debiese tener como in place dentro de mi compañía para poder mitigar lo máximo posible los riesgos. ¿Ya? Avancemos. Ya. Entonces, cuando nosotros pensamos en internacionalización y en decisiones relevantes, primero, ¿qué análisis me haría yo o qué conversaría yo con el emprendedor si el emprendedor fuese mi cliente? Le diría primero, ok, nosotros nos queremos internacionalizar. ¿Cuáles son las metas de la internacionalización? ¿Por qué tú estás pensando en internacionalizarte? Ah, mira, en realidad porque, no sé, yo tengo un emprendimiento que lo que hace es tener inteligencia artificial para desarrollar superalimentos y te diría que el mercado principal para el desarrollo de superalimentos está en Estados Unidos, principalmente, no sé, California y Miami. Ah, ya, o sea, tú tenés un supermercado allá, sí. Y lo que yo quiero hacer a través de mi proyecto es yo ofrecerle a terceros generarles los productos, pero también quiero vender mis propios productos. Y para poder vender mis propios productos, yo tengo que estar en Estados Unidos. Ah, perfecto. O sea, acá hay una meta clara y una estrategia respecto al desarrollo del negocio. Ok, entonces ahí uno lo que le dice al emprendedor, analicemos entonces cuál es la mejor jurisdicción y cuál sería la mejor alternativa. Que eso va mucho de la mano con el tipo de negocio también, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle con Álvaro, pero si tú tienes un negocio de tecnología o SaaS, también tiene relevancia sobre si me conviene o no irme, si me conviene o no internacionalizarme y a qué jurisdicción, ¿ya? Aquí hay una pregunta que dice, no sé si la tomo nomás, Elisa, ¿la tomo nomás? Sí, dale.
Entonces, si querés te la leo yo o la lees tú como tú Ya, prefieras. léela tú, que yo creo que es un poquito más para Álvaro, pero léela nomás. Ya. José Ignacio dice, a mí me están diciendo que si la exportación de servicios les cobran IVA, nosotros estamos abriendo una alianza con una clínica colombiana. Tenemos acuerdo en todo y al momento de la firma levantaron el tema del IVA. Ellos no están Ujú. afectados a IVA y nosotros tampoco, entonces no sé qué es mejor, porque si abriera allá me evitaría ese IVA. La pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Abrir allá de entrada, partir asumiendo el impuesto y si se consolida abrimos una sucursal o buscamos una manera más eficiente? Nuestro contrato es exclusivo con esta clínica en Colombia y ellos serían nuestros partners allá. Perfecto. Es harta información, Sí, es harta eh, información. pero por lo que entendí, van a prestar servicios a una clínica en Colombia, ¿no es cierto? No sé Sí, si podemos abrir el micrófono o... No, mira, quizás respondo sobre la base de lo que está a grandes rasgos, porque es súper específica la pregunta, pero quizás pensando como en algo general de que se prestaran servicios desde acá. Claro, no, la prestación desde acá de servicios al extranjero, eh, en general, no está afecta a IVA. ¿Por qué? Porque tanto la venta o sea, cuando uno exporta un bien, para ser competitivo a nivel mundial, el legislador ha decidido que esa venta al extranjero esté exenta a IVA. Entonces, igual a esto a los servicios. Cuando yo presto un servicio al extranjero, hay que cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley y por el Servicio de Impuesto Interno, o sea, que efectivamente la persona que reciba el servicio eh, no tenga ni domicilio ni residencia en Chile y que ese servicio esté efectivamente sea ocupado en el extranjero, ahí eh, el prestador no va a tener IVA. Entonces, no sé si eso te ayuda a responder la pregunta. También hay que considerar, como dijo la Fran al principio, si poner una sucursal o si poner otro tipo de, ¿cómo se llama? Tener un De estructura reseller. legal. mm, Hay varios factores que no pasan solamente por el impuesto. De repente uno se enfoca demasiado en un tema que puede ser, oye, el IVA o esta cuestión, este tema corporativo. Pero hay que hacer, a la hora de tomar una decisión como más importante, y creo que, que hay que sumar todos los elementos, ponerlos en la juguera y ahí tomar una decisión. Pero respecto a la prestación de servicios, en el extranjero están exentos de IVA. súper. Cualquier cosa, José Ignacio, si no respondió a la pregunta, dale por el chat y ahí lo volvemos a leer. Y sigo con la siguiente pregunta de Armando, que dice, nosotros abrimos en Delaware y somos una empresa de SaaS de IA. ¿Será que Delaware realmente es mejor para startups? A ver, desde el punto de vista corporativo, yo lo puedo contestar súper sencillo. Delaware es súper atractivo y te diría que desde el punto de vista de Estados Unidos eh, sigue siendo atractivo también para los inversionistas porque Delaware tiene algo que no necesariamente tienen las otras jurisdicciones. Delaware es especializado en estas materias. Y cuando tú tienes una inversión, la inversión no apunta simplemente a entregar plata. Acá nosotros nos tenemos que poner en un escenario donde todo como el ecosistema alrededor entienda de lo que estamos hablando. Y esto va desde controversias y resolución de conflictos al tipo de compañía y al tipo de desarrollo. Por eso Delaware es tan atractivo. Se creó como una jurisdicción especializada en estas materias. ¿Y por qué se los comento? Porque cuando tú tienes una inversión, imagínate simplemente como con un SAFE o con un mutuo convertible o el equivalente como al convertible note, todos esos documentos tienen cláusulas que regulan qué pasa si en algún minuto yo tengo un conflicto con el inversionista. ¿Ya? Nosotros generalmente en el mundo del emprendimiento siempre hablamos de un escenario como muy en el día a día, pero tú puedes llegar a tener algún problema. ¿Ya? Incluso como accionista y parte de la compañía. Delaware está especializado en esas materias, por lo tanto, si tú tienes un conflicto respecto a un tipo de inversión que es VC, tú tienes un especialista que te ayuda a resolverlo, a diferencia de lo que ocurre en Chile. En Chile nosotros tenemos un ecosistema que crece, crece, somos un hub, no sé, fintech y VC, pero el día de mañana si tú tenés un problema, acá tú no tenés gente experta en venture capital desde el lado de los tribunales y te diría que incluso a nivel de arbitraje el expertise es muy pequeño. Y eso significa que no entiendes necesariamente la naturaleza de la transacción y tú podrías llegar a tener algún problema que no necesariamente va a ser resuelto por un experto. Ahí, Álvaro, no sé si tenemos algo desde el lado tributario. Mira, desde el lado tributario, Delaware es atractivo porque, bueno, como pequeño contexto, y probablemente ya lo saben, en Estados Unidos se paga un impuesto corporativo para todos los estados, para todas las empresas, y cada estado además tiene diferentes tasas
para para el impuesto a la renta, que es extra, ¿ya? Entonces, Delaware tiene como un incentivo a que si toda la actividad para sociedades no operativas, y por eso hay tantas ahí, que si todas las actividades que no sean realizadas dentro de Delaware no van a ser, no van a estar sujetas esas rentas a este segundo impuesto, al impuesto del Estado. No sé si se entiende la diferencia. Por ejemplo, Florida, eh, que el otro que vamos a analizar, tiene un impuesto corporativo estatal de 5,5%. Entonces, si tú no tienes una operación real, eh, o sea, que Si se no va a realizar operas. dentro de Mm. Delaware, claro, si no una sociedad operativa, sería, claro, es una buena jurisdicción o estado para estar ahí desde el punto de vista tributario. Y de hecho, quizás como para agregar, antes de como avanzar, para que lo tengan claro, o sea, Delaware igual sigue siendo, desde el punto de Estados Unidos, la gran jurisdicción. Por supuesto que hay algunas que uno, por ejemplo, va a ver más adelante los beneficios que tiene Florida, pero diría que todavía sigue siendo súper atractivo, todavía sigue siendo una de las jurisdicciones donde más emprendimientos se van y donde muchos inversionistas se sienten cómodos, por lo mismo que les comentábamos antes. Por lo tanto, sigue teniendo beneficios claros tanto para el emprendedor como para el inversionista. Buenísimo. Ya. Ahí, Eh, bueno, sigan poniendo las preguntas por el chat, después seguimos con José Ignacio Súper. y avancemos nomás. Entonces, tenemos las metas, no, volvamos a la anterior. Tenemos las metas, el tipo de negocio. Tenemos que tener claro cuáles son los requerimientos del mercado al cual nosotros queremos entrar. Y esto lo vamos a ver cuando ya hablemos como en profundidad de las decisiones corporativas, pero no todos los mercados tienen los mismos requerimientos, ¿ya? O sea, no es llegar y constituir una sociedad en cualquier jurisdicción. Se los comento porque van a existir requerimientos de información, pero también van a existir requerimientos jurídicos que uno tiene que considerar. Les pongo un ejemplo. Hay jurisdicciones donde se reconocen y existen las sociedades unipersonales, que es decir, tú puedes tener un solo accionista, pero existen otras jurisdicciones donde siempre te piden por lo menos dos. Y cuando a ti te piden tener dos, eso significa que tú vas a tener que tener a alguien en esa jurisdicción que sea el otro accionista. Y tú no necesariamente conoces a alguien de confianza o no tienes a alguien allá con el que tú te sientas cómodo teniendo la sociedad en una jurisdicción en particular. Por ejemplo, Perú, México necesitan dos accionistas. Entonces, es algo que tú tienes que considerar, porque ¿qué implica? Uno, si yo no conozco a nadie, tengo que definir quién me va a apoyar allá para ser el accionista. Dos, ¿lo va a hacer gratis o voy a tener que pagarle para que cumpla ese rol? Tres, ¿cómo me resguardo yo si en realidad estoy entrando a un partnership con alguien que yo no conozco? Entonces, eso también son elementos que uno tiene que considerar. Y quizás en ese caso no te conviene tanto constituir la sociedad y te convendría tener un partner como un reseller allá o hacer ventas desde Chile como planteaba Álvaro, ¿ya? Eh, Otro punto tiene que ver la ubicación, estratégico. ¿Por qué me estoy yendo a esa jurisdicción en particular? Las decisiones de yo escalar y yo irme a otra jurisdicción tienen que ser súper pensadas, tiene que ser con el análisis de cuál es mi mercado, tiene que ser con el análisis de cuántos competidores tengo en esa jurisdicción, qué tan difícil es entrar al mercado. Les pongo un ejemplo, Brasil, que es un país y es un mercado gigante a nivel de la TAM. Si se fijan, no es una jurisdicción necesariamente donde muchos emprendimientos chilenos se van. Hay algunos que han optado por considerar Brasil como una jurisdicción, pero al final del día son los menos, y es porque es un mercado súper difícil para entrar, ¿ya? Es otra forma de funcionar. Brasil tiene una lógica que según la ciudad donde tú estás también hay regulaciones específicas, hay ciudades Sí. donde hay expertos en una materia y no en otra, entonces tampoco es un mercado tan fácil para entrar. Entonces, ¿me conviene Brasil sin perjuicio que el tamaño es gigante? ¿O me conviene la jurisdicción X donde tengo 20 competidores más? ¿Hay espacio para crecer? Todo ese análisis también se tiene que hacer. Entonces, creo que el sentarse y decir ya Estados Unidos de todas maneras, o México de todas maneras, o Colombia, o Perú, o UK, o la jurisdicción que sea, tiene que responder también a analizar si esa es la ubicación que yo necesito, porque además el día de mañana cuando levanten capital, si es que el levantamiento de capital es posterior a la internacionalización, sí va a existir una pregunta de por qué eligieron esa jurisdicción. Al contrario,
Si dentro del levantamiento de capital yo hago mi pitch y tengo mi roadmap donde digo en un año más o en 2 años más me quiero ir a tal jurisdicción, te van a preguntar por qué. Te van a decir, ¿por qué quieres hacer Perú y Colombia? ¿O por qué quieres hacer Colombia, México y después Estados Unidos? Y nosotros tenemos que saber explicar por qué esa ubicación estratégicamente a mí me sirve o por qué ese debiese ser el paso lógico y no me voy directamente a otra jurisdicción. ¿Ya? Levantamiento de capital, ya lo abordé, es relevante, pero hay que tener ojo que podría ser que el inversionista después te diga la elección de estructura que tú elegiste a mí no me funciona, necesito que la cambies, o que derechamente el inversionista te pide internacionalizarte, ahí cambia un poco. Y ahí sí hay que tener ojo, porque a nosotros nos pasó con un emprendimiento ahora que está levantando capital y dentro de las exigencias del inversionista fue irse a Estados Unidos y sí o sí constituir una C Corp. ¿Ya? Eh, y el emprendedor, en base a estoy levantando capital, necesito cerrar con el inversionista, firmó el term sheet que después derivó en un SAFE y dijo sí a todo. Pero nunca hizo un análisis de por qué, más que Estados Unidos, que yo creo que eso no se lo pregunta mucho emprendedor, ¿por qué una C Corp? ¿Por qué con esa estructura? ¿Esa estructura es mejor para mí o es peor para mí como fundador? ¿Yo voy a tener una sociedad operativa o no? Irme a Estados Unidos implica, y con esa figura que yo voy a tener que, aguas arriba como fundador, hacer alguna reorganización tributaria también para que esto sea eficiente para mí. Y eso pasa mucho, que en pos de cerrar la ronda y de recibir capital, y que es de toda lógica, o sea, yo entiendo a los emprendedores necesitan plata, suelen decir sí sin darle una vuelta al tema tributario y el impacto que tiene para la compañía o para los fundadores. ¿Ya? Y el último punto son los beneficios fiscales, que tiene que ver con lo que nos va a explicar después Álvaro, que es súper importante, es quizás cuando yo elijo la jurisdicción o elijo cómo yo me quiero internacionalizar, tengo que considerar cuáles son los beneficios fiscales que tiene hacerlo de la forma que lo estoy haciendo o si ya derechamente me voy a otro país, ¿por qué ese país? ¿Ya? Ujú. Buenísimo. ¿Voy con Avancemos. preguntas? Bueno, O ya. ¿sí? Paz pregunta, en el caso de que la empresa esté constituida en Estados Unidos, una persona del equipo fundador vive allá y la meta es internacionalización, pero fue inscrita en Florida, ¿será conveniente cambiarla a Delaware? Pero es que depende de muchas Depende, cosas. sí. Dale, Álvaro. No, no, es que si es una sociedad operativa, hay que hacer varios análisis, pero Florida Mm, también, por cómo está el mercado, y ahí la Francia además, y por los inversionistas, es una muy buena, en muy buen estado. Y tributariamente, que ahí también vamos a explicar cómo funciona un poco la tributación en Florida, también es súper atractivo y funciona súper bien. En el fondo lleva un mercado bien grande. O sea, no hay que, creo que el tema de Delaware está súper de moda y es una jurisdicción atractiva, pero creo que no hay que calentarse la cabeza de que tiene que estar sí o sí en Delaware si es que va a estar en mm. Estados Unidos. Ujú. De hecho, el análisis tiene que ver, primero, por qué lo hicieron donde lo hicieron, porque alguna razón tendrán detrás de por qué el domicilio es Florida, ver qué tipo de negocio es, ver qué beneficios tienen para ustedes estar ahí. Y te lo diría porque, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que de hecho, es este ejemplo de la plataforma que tiene inteligencia artificial para generar, para desarrollar superalimentos y que tiene esas dos patitas, que es yo le presto servicio a un tercero, pero vendo mis propios productos. Y en el caso de su negocio en particular, es súper relevante estar en Florida. Para él era muy beneficioso, ¿ya? Uno, porque estaba cerrando un negocio con otra empresa que vende, que para ella era relevante que él estuviera en Florida, y porque para lo que él hacía al mercado es súper atractivo. Y dos, porque desde el punto de vista tributario para lo que él hacía era conveniente. Entonces creo que eh, no son respuestas de sí o no. Tal como decía Álvaro, hay que hacer un análisis de por qué. Delaware es lo más común, pero no necesariamente es la única respuesta. Y existen emprendimientos que se constituyen en otras jurisdicciones y levantan capital igual y nunca tienen un problema. Entonces, debiésemos entrar mucho más en el detalle, pero como dice Álvaro, yo creo que no hay que como calentarse tanto la cabeza, sino que hay que hacer un análisis de por qué elegí esa jurisdicción y después el mismo análisis, por qué me quiero ir a Delaware. ¿Es necesario? ¿Lo necesito? ¿Sí o no? ¿Me lo están pidiendo? ¿Qué problema tengo? Etcétera. No sé si hay alguna otra pregunta, Elisa. Vamos con la siguiente.
que igual si no voy a pedir que la precisen un poquitito, porque ¿saben cuál es la realidad en Atlanta, idealmente cercano a Georgia Tech? Necesito entender cómo vincularse desde su academia y otras instituciones. Entonces, No, yo no por lo menos tendría que investigarlo. No es una jurisdicción tan común para nosotros, tendríamos que revisarlo. A ujú, mí tampoco me ha tocado. perfecto. Pero siempre Em, podemos hacer después otra charla full Atlanta, quién sabe. Nunca está de más. Vamos a dejarlo anotado. Voy con la siguiente pregunta. César pregunta, ya que mencionaron Brasil, tenemos un emprendimiento, Mm. VitaWorks, que está entrando a Brasil por un tema normativo donde nuestro producto cubre esta normativa en gran medida. Estamos entrando a través de un partner, la duda. Dada esta situación, ¿vale la pena seguir con este partner por un tiempo prudente y luego poder formalizarnos en Brasil? Yo creo que ahí el análisis tiene que ver, primero, un tema de costos. Constituirse en otra jurisdicción siempre es un costo. Hay que ver cuáles serían los requisitos que te piden desde Brasil para constituir una sociedad. Y yo creo que hay que ver los pros y los contras de constituirse o de mantener a este partner allá. ¿Qué beneficio veo yo, sin tener mayor información, de partir con un partner que yo creo que te permite tantear el mercado antes de necesariamente embarcarte con tener una sociedad? Y te lo comento porque el día de mañana, y pasa harto que los emprendimientos a veces constituyen sociedades en otras jurisdicciones, tienen como una matriz donde sea que esté constituida y caen las subsidiarias en diferentes jurisdicciones. Y muchas de ellas ni siquiera funcionan, no tienen contratos, no tienen nada, pero existe la jurisdicción y eso te obliga igual a informar cada cierto tiempo, a presentar declaraciones igual, a tener un representante legal, porque la compañía para que funcione tiene que tener un representante y probablemente tú le tienes que pagar a ese representante. Y a veces el partner te permite tantear, ver qué tanta oportunidad hay, ver qué tanto mercado hay para lo que tú estás haciendo, ver qué tan atractivo es y eso te permite ahorrar un costo de tirarte a la piscina al tiro con una sociedad sin saber si en realidad va a ser un mercado donde te vas a quedar. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de los pros y los contras. Y lo comento porque, y de nuevo, nosotros tratamos de ser súper prácticos. Nosotros tenemos un emprendimiento hoy que tiene una matriz, que tiene filiales en varias jurisdicciones, y una de esas es Argentina, que la sociedad existe, pero no tiene funcionamiento. Y Argentina, por ejemplo, es una jurisdicción que es súper complicada porque es muy burocrática, te exige muchas cosas presenciales y sí o sí tú tienes que tener un representante legal allá, que si no es residente argentino tiene que cumplir una serie de requisitos. Y así otro un tema porque es una sociedad que ya existe, que está ahí, el representante no es parte de la compañía, implica un costo y además te obliga a llevar libros físicos que tienen que estar rubricados, donde tiene que estar involucrado el Mm. notario. Entonces implica un costo para la compañía de tenerla ahí, eh, que no la usas, pero por el otro lado, el pensamiento del emprendedor es tan difícil lograr constituir la sociedad que cerrarla quizás no me conviene porque el día de mañana sí puede ser un mercado. Entonces, si se fijan, quizás en ese caso hubiese sido mucho mejor decirle, partamos con un partner, veamos si podéis tener a alguien allá, tanteemos terreno, veamos si es una jurisdicción que te sirve, investiguemos un poco más y después veamos si nos conviene tener la sociedad ahí. O sea, hay que ser como ese, como pros y cons de qué me conviene más. Buenísimo. Justo en la charla anterior salió el tema Argentina. Me acuerdo que había un emprendedor Ujú. como No que saben estaba lo que es, sí, no él saben. decía que era un temón y salió Y el todo tema toma de Chile. tiempo, Sí. todo es físico. Mira, a mí me ha pasado en esta operación en particular que estamos haciendo ahora, que incluye Colombia, Argentina, Perú, México, Chile y España. Yo creo que nosotros los chilenos nos tiramos harto para abajo a veces, como no, no sé, somos como un país súper chiquitito, pero estamos años luz en digitalización y en procedimientos. Cero burocrático, tenemos la postilla digital, las escrituras son digitales. Argentina hay que mandar todo físico, todo, si no, no se puede hacer nada. Eh, Tienes que tener a alguien allá y te diría que también el ritmo un poquito más lento, lo de los libros, todo un trámite acá en Chile, si tú no tenés libros, pero tenés las escrituras, no, o sea, las actas, no pasa nada, ha sido todo un tema. Entonces, tarea para la casa, sabiendo que ya tuvieron la charla anterior, como dice la Elisa, donde ya Ujú. uno de los emprendedores habló de Argentina, revisemos bien las jurisdicciones desde el punto de vista de procedimiento y burocracia para ver si es un lugar donde queremos estar. Veamos si nos conviene tener una sociedad ahí por todo lo que implica en cuanto a cumplimiento legal y corporativo. Y también el tema de las sociedades unipersonales. Las sociedades unipersonales en Argentina existen, pero no son llegar y tenerlas. Implican todo un procedimiento, implica ajustar estatutos, implica tener sí o sí un contador o un abogado que esté inscrito en un registro especial.
Entonces, no llegar y hacerlo como ocurre acá en Chile, que tenía la sociedad Mm. por acciones y que llegar y usarla. No sé, Álvaro, y si tú te has tenido alguna experiencia del lado tax con los argentinos. No, no, no me ha tocado mucho, sí. Siempre se comenta, claro, que es más burocrático y es más lento y al final es un tema a considerar al final del día, porque puede como que el negocio no prospere o que sea mucho más lento por culpa de este factor, que Mm, uno no lo controla además. sí, así es. Fran, tenemos más preguntas, pero si quieren avancemos con la presentación y Ya, seguimos con las preguntas. hacemos un poquito. Dale. Vamos a la otra slide, Álvaro. Ya, decisiones corporativas relevantes. Como yo les comenté al principio, cuando nosotros decidimos internacionalizarnos, la única forma no es la Constitución. Tenemos la Ujú. posibilidad de vender desde Chile y tenemos la posibilidad de tener un reseller allá, tenemos la posibilidad de tener una sucursal, siempre teniendo cuidado con si estamos frente a un establecimiento comercio o no por el impacto tributario que decía Álvaro. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de venta directa desde Chile, desde el punto de vista corporativo, eh, ¿qué beneficios veo yo? Que tenía que ver acá con lo del partner como allá, pero también aplica para la venta directa desde Chile. Desde el punto de vista corporativo, de estructura y de peso de la estructura, es mucho más barato, porque el costo inicial, en estricto rigor, sigue siendo tu sociedad en Chile, ¿ya? ¿Eso quiere decir? Que más allá del análisis tributario que hay que hacer, y que ahí después nos va a explicar en detalle Álvaro, desde el punto de vista corporativo no hay mucho más. Eh, Muchos de los emprendimientos en general no funcionan con contratos, ya son con órdenes de compra o factura, y la venta directa desde Chile también en principio lo permite. Por lo tanto, el costo es fuera del análisis tributario, o si hay que generar alguna declaración adicional, desde el punto de vista corporativo, más allá de la constitución de la sociedad, no tiene un costo adicional. Eh, y eso te permite además, de nuevo, al igual que con el partner, probar el mercado, ver si en realidad ese mercado es atractivo para ti o no, ver si hay espacio, hay margen para crecer, si en realidad va a ser atractivo, si me quiero arriesgar. Por lo tanto, te permite tener un costo inicial bajo, pero también te permite de alguna manera tener un buffer de tiempo para validar el mercado. ¿Qué riesgos hay que revisar? Que van mucho de la mano con riesgos corporativos y también tributarios. El tema del establecimiento permanente, que tal como decía Álvaro, el hecho que yo no esté constituido allá no quiere decir que necesariamente no se considere que yo tengo un negocio en ese mercado y que deriven una serie de obligaciones tributarias. eh, o impactos tributarios que quizás de buenas a primeras yo no visibilicé porque dije, no me estoy yendo de Chile, yo sigo estando acá, mi sociedad sigue estando acá, estoy vendiendo desde acá. Pero también cumplimientos. Dependiendo de esa jurisdicción, quizás en esa jurisdicción sí tiene que existir un contrato y yo sí tengo que documentar esa operación. Revisar cuáles serían los términos de pago y qué efectos tienen, si hay que hacer algún tipo de retención o no. Por lo tanto, el análisis, si bien va desde el lado de costo, va desde qué tan pesada es la estructura, también tiene que ver con los riesgos asociados a vender directamente desde Chile. ¿Ya? Donde yo lo veo recomendable desde el punto de vista como del negocio, en emprendimientos que están en etapas súper tempranas, no es mala idea quizás probar primero con la venta directa, sin perjuicio de todo lo que va a decir Álvaro, que esto va a ser clave. Yo les voy a decir esto, esta es como una charla que uno piensa que lo corporativo es lo más importante, pero acá lo clave es tax. Así que Álvaro va a ser su persona. Donde el negocio es digital, donde por ejemplo es SaaS y es simplemente implementar, podría ser una buena alternativa donde la venta es B2B, es empresa a empresa y no llega directamente al consumidor. Lo comento por varias cosas, porque cuando es con consumidor, la venta puede ser más masiva y podría obligarte a cumplir con requerimientos de esa jurisdicción en particular respecto a cómo yo cumplo con el consumidor. Y se los doy vuelta. Por ejemplo, prestaciones de servicio desde otro país a Chile donde son B2C, que sea B2C implica que la ley de protección al consumidor, según el negocio del que se trate, puede aplicar igual. Y eso podría significar que la empresa que está prestando servicios desde otra jurisdicción no considere que acá hay regulación en particular respecto al consumo. ¿Ya? Por lo tanto, si fuese al revés y yo presto servicios que son B2C, existe, existe regulación en esa jurisdicción en particular que quizás yo sí debiese observar o cosas que yo sí debiese cumplir que quizás de buenas a primera, pensando que es una venta directa desde Chile, no tendría que cumplir.
Eh, y siempre que sea un negocio que no necesite una presencia física relevante, en general los servicios que son de tecnología o que son digitales no necesitan necesariamente presencia física, ¿ya? Diferente es si yo estoy prestando un servicio o un elemento que se tenga que incorporar, no sé, en el negocio o que se tenga que activar algún producto, que tenga que tener algún dispositivo y no solo la tecnología, no sé, que tenga que incluir sensores, por ejemplo. Hay empresas que son de tecnología, pero que dentro de su scope de negocio incluyen sensores que sí se tienen que instalar o que sí necesitan puesta en marcha o que sí necesitan una revisión. Y ahí hay una patita del negocio que sí tiene presencia física. No sé si quieres, Álvaro, aprovechar de hablar un poquito del efecto tributario en venta directa desde Chile, así después Sí. vemos las otras alternativas. Sí, bueno, lo mencioné anteriormente. Eh, para startups, como decía o emprendimientos, como decía la Fran, que están como al principio o en las primeras etapas, eh, no es tan arriesgado vender desde Chile. eh, de partida porque si yo exporto bienes que yo produje o servicios que yo produje desde Chile, tributariamente, si bien son es- consumidos o los servicios quizás prestados en el exterior, se consideran de renta chilena. Entonces, eh, cuando tú ves los ingresos de esa empresa durante el año, siguen clasificando como renta chilena y es lo mismo que yo le hubiera vendido al señor de la esquina que a la persona en Brasil, por decirlo así. Tributariamente hablando, o sea, se va a cobrar lo mismo para efectos de impuestos a la renta. El tema es cuando empieza a escalar esta operación y lo que hablamos antes del riesgo del establecimiento permanente. Todos los países o la mayoría de las jurisdicciones tienen una definición de establecimiento permanente. En Chile, no lo voy a latear así con una definición exacta, pero se define más o menos como un lugar que se ocupa para la realización, valga la redundancia, permanente o habitual de todo o parte del negocio. Eh, entonces, cuando ya la operación empieza a escalar y hay como una presencia un poco más importante o significante, eh, se va a considerar un establecimiento permanente. ¿Y cuál es la importancia? Es que se considera, aunque no haya una constitución legal de una sociedad, se considera como una persona jurídica que tiene domicilio y Mm, residencia en esa jurisdicción. Eh, entonces eso implica llevar la contabilidad, tener todas las declaraciones tributarias de esa jurisdicción al día, eh, eh, pagar los impuestos. Imaginemos con esa jurisdicción no tenemos un convenio para evitar la doble tributación. eh, Eso podría implicar mayores impuestos, riesgo a doble tributación. Entonces empieza a haber ahí como un factor como quizás no deseado y que es importante este riesgo del establecimiento permanente. Entonces hay que tener ojo y son definiciones que cada jurisdicción tiene y que son más o menos similares entre ellas. Eh, en general esto lo inventa algún país o alguna jurisdicción y los otros van definiéndolo en términos similares. Pero hay que tener ojo de cuándo uno está constituido como establecimiento permanente y la definición no te dice como ya, ahora el día uno sí y el día dos que pusiste un trabajador más, ahora ya eres establecimiento permanente. Es una cuestión media borrosa, entonces hay que tener ojo en este riesgo. De hecho, quiero agregar algo que quizás tiene que ver con un tema anterior sobre la ubicación estratégica, que me quedé Ujú. pensando en eso. Y les voy a dar dos ejemplos prácticos como de ubicación estratégica. Hay mucho emprendimiento, no hay mucho emprendimiento. En los emprendimientos que aplican tecnología a temas relacionados con energías renovables o energía o recursos naturales, son súper atractivos para Europa. Uno no suele mirar tanto Europa como básico, sino como piensa en general en Estados Unidos, porque nosotros miramos mucho a Estados Unidos como mercado y sobre todo del tema emprendimiento, pero en Europa, en España, en Noruega, en esos tipos de países, hay muchos programas de aceleración para emprendimientos de energía y además hay mucha empresa interesada en comprar emprendimientos de energía. Entonces, si ustedes se fijan, lo lógico sería que nosotros siempre pensáramos en la TAM
o en América, Estados Unidos me refiero, Norteamérica. Pero cuando uno tiene un emprendimiento de esa lógica, quizás sería bueno, para todo el tema también biotech, mirar a Europa y en temas de energía o recursos naturales, porque hay mucho capital, mucho programa de aceleración y también son súper atractivos. Les pongo otro ejemplo, fintech. Fintech que es como el boom, obvio que Estados Unidos, obvio que no sé qué, no sé qué. Dos de las grandes fintech salieron de Europa. Y además hay mucho programa irlandés, suena súper como random, pero mucho programa irlandés vinculado con organizaciones y con universidades que miran mucho a Brasil desde el punto de vista fintech, porque Brasil se ve como, independiente que Chile igual es un hub que tiene harto desarrollo de ser de las jurisdicciones que tiene una regulación muy buena y muy como contundente en materia fintech. Brasil es un supermercado para la fintech y es súper atractivo desde el punto de vista, por ejemplo, de Irlanda. Y Irlanda lo que ha hecho es buscar mucho emprendimiento en Brasil para financiar, pero al mismo tiempo para tomarlos de la mano y llevárselos a, a Irlanda. Y por otro lado, Arabia Saudita, no sé si a ustedes les ha pasado, está súper activo con búsqueda de tecnología, pero tecnología desde el punto de vista de yo me quiero llevar tu tecnología a Arabia Saudita. Es decir, yo quiero ser tu reseller allá. Y no necesariamente internacionalizarte y no necesariamente ponerte plata directo. Ahí también hay otro mercado que puede ser estratégico y no necesariamente para constituirme y levantar capital, pero sí para tener a alguien que distribuya mi tecnología allá. Eso, como tip, ¿ya? Avancemos con la otra slide, Álvaro. No sé si en el punto de venta directa alguien tiene una pregunta, Elisa. Sí creo que las preguntas súper específicas con el negocio en particular, Ujú. quizás lo que podríamos hacer, nosotros al final dejamos nuestros correos con Álvaro y podríamos quizás agendar una mentoría spot cuando es muy específico, ¿ya? Como para que Súper. le sirva a todos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta un poquito general para abordar, porque si son spot lo podemos dejar como para una llamada o una mentoría spot. Mira, voy a ver. Sí, porque acá hay alguien que pregunta sobre Japón, que es más bien específico. Acá hay otra pregunta que se quedó de Delaware. No sé si la hacemos al tiro o después. ¿Sí? Sí, Camila pregunta, nosotros somos un caso donde nos hicieron abrir un C Corp en Delaware mediante SafeNote y hacer un flip de acciones con la SPA en Chile. ya. Mi consulta es si esto es favorable o no al levantar una nueva ronda de inversión, ya que se prioriza el primer inversor. Fue sin conocimiento más que por un premio. Y ahora aprendiendo más, hay otras cosas que no se cuentan y que al crecer me doy cuenta de lo anterior. Mm. ¿Algún tip? A ver, yo creo que desde el punto de vista de levantar capital, en principio, y acá después Álvaro me puede corregir desde el punto de vista de tax, yo no tendería a pensar que es algo que vas a traer como consecuencia que seas menos atractivo para un inversionista, ¿ya? Yo creo que la elección entre LLC y C Corp afecta más a quienes son accionistas de la sociedad que desarrolla el negocio, desde el punto de vista si son un bloque o no, en el sentido de si bloquea que el impacto tributario suba al que es accionista. ¿Ya? Me refiero a que si yo retiro, si yo recién, aquí después Álvaro va a dar el detalle, yo no soy tributarista, pero si es bloque o no desde el punto de vista de si lo que se genera en Para esa la tributación. compañía. ¿Ah? Si se separa la tributación, ¿eso está ahí, a eso te estás refiriendo? Sí, dale, dale. Explícalo y No, después yo no, explico lo otro. no, que la gran diferencia tributaria entre la LLC y las Corp es que tributariamente hablando la LLC son la misma persona. O sea, si la LLC recibe un ingreso, es como automáticamente que la persona natural recibiera ese ingreso. Por eso en inglés se llama de disregarded entities y acá decimos transparentes, porque como que no hay diferencia entre ambos, desde un punto de vista tributario. La C Corp, en cambio, en el fondo, sí tributa con un impuesto corporativo, un impuesto a la renta, acá el que le llamamos impuesto de primera categoría, tanto federal como estatal, pero esa utilidad no va a tributar la persona natural no va a tributar hasta que se le distribuya, hasta que la reciba, ¿ya? Y sí hay una opción de que las LLC, tú puedes, al constituirlas, poner en el formulario, eh, poner que van a tributar como C Corp, es decir, hacer esta distinción
de separar la tributación o de postergarla, por decirlo así, que va a tributar por un lado con los impuestos corporativos de las sociedades y cuando se distribuyen esos dividendos a nivel de las personas naturales o de sus socios. Y de hecho, si te fijas con lo que dice Álvaro, al final el impacto en principio entre C Corp o LLC tiene más que ver con los que ya son accionistas de la compañía, más que necesariamente el inversionista que se puede mantener como inversionista. Eso no quiere decir que no llegue a pasar que un inversionista te levante el punto, ¿ya? Pero en mi experiencia, generalmente un inversionista que está preocupado por el tema de tax suele más tratar de establecer como cascadas en diferentes jurisdicciones, más que necesariamente decir tiene que ser una LLC o SICON, que igual puede ser un tema, ¿ya? Pero puede pasar que tú te fuiste a Delaware y constituiste una LLC y él te diga, mira, lo que yo necesito es que en realidad tu holding, donde yo ponga la plata, esté en Caimán. Entonces, que constituyas Caimán y que de Caimán caiga la LLC y de la LLC caigan todas las de la TAM, por ejemplo, ¿ya? Pero de buenas a primeras, yo desde mi perspectiva, de mi experiencia, no tendería a pensar que el hecho que tú tengas una C Corp te haga menos atractiva para levantar capital. Ya. ¿Mm? Sobre Japón, el que preguntó lo de Japón es súper específico. A mí no me ha tocado ese mercado, pero sí te diría que en particular con el mercado asiático, creo que es un mercado difícil. Sin perjuicio que te diría que los japoneses son mucho más abiertos en comparación a otros países asiáticos y están un poquito más familiarizados con estructuras de este estilo, ¿ya? Con otros países yo creo que es un poquito más complicado. A mí me ha pasado con China, no desde el punto de vista VC, pero sí como de empresas chinas que se quieren venir a Chile, que es mucho más difícil, incluso para el otro lado, porque hay un tema cultural que es muy difícil de abordar, hay un tema de confianza que es muy difícil de abordar, son mucho más exquisitos con en quién confían, a quién le dan participación, entonces es un mercado difícil. Con Japón no me ha tocado, pero tiendo a pensar que son un poquito más abiertos, aunque no te diría que es un mercado muy frecuente o con el que yo he tenido experiencia directa en temas de emprendimiento. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que si agendamos algún día una mentoría spot, nosotros no le podamos echar una mirada y darte una respuesta un poquito más específica. Ya. Voy a seguir, Sí, Elisa, ¿te parece? dale nomás. Ya. La otra, porque tenemos que avanzar, no nos queda mucho tiempo y la parte de tax es la más importante, así que aquí vamos a ir a Sí, avanzar un poquito más rápido. Eh, con las decisiones corporativas, un poco antes, Álvaro. Cuando Voy. nosotros hablamos de la NewCo, esto ya tiene que ver derechamente con constituir una sociedad en otro país, ¿ya? Eh, en base a todo lo que hemos hablado y en base a las recomendaciones que nos va a dar Álvaro, que son súper importantes. Y cuando yo quiero constituir una sociedad tiene mucho más que ver, no tiene que ver solo con tener presencia en una jurisdicción. Acá los temas que nosotros vamos a tener que ver es si efectivamente es recomendable lo que quiero hacer con la compañía. No quiero ser repetitiva, pero por supuesto definir si en realidad lo que va a ocurrir es que uno de los founders se hace jurisdicción y nada más. O si en realidad quiero eventualmente tener equipos de ventas, si quiero tener alguna licencia para usarla yo o yo para otorgarla a partir de el desarrollo que yo tengo, si necesito algún permiso o no, si voy a tener que abrir una cuenta bancaria. No es tan sencillo abrir cuentas bancarias necesariamente según la jurisdicción de la que se trate. Muchas veces te piden tener a alguien allá. ¿Tengo capacidad para tener a alguien allá en esa jurisdicción o no? Lo que sí tiene como positivo es que si directamente yo voy a partir el negocio allá, me puede permitir tener un orden y que las operaciones, los contratos o cualquier documento que se emitan sea con la sociedad que está constituida allá y no necesariamente con la chilena. Unificar lenguaje, unificar tipos de contratos y separar riesgos por mercado. O sea, si yo tengo una sociedad ya que está relacionada con ese mercado y es la que celebra todos los contratos, estoy separando el riesgo a si yo lo constituyera celebrar esos contratos directamente con mi sociedad en Chile. Ya, o sea, igual me permite separar y también me permite enfocar recursos para el mercado del que se trate en la medida que yo cuente con esos recursos. No nos olvidemos que los recursos son limitados. Los emprendimientos generalmente mueren por caja. El emprendimiento, el emprendedor está permanentemente buscando capital. Y si yo no cuento con recursos para tener dos mercados abiertos o tener uno ya andando y el otro abierto, eso me va a generar un problema. Y no me refiero solo a recursos monetarios, también de equipo. ¿Ya? Y además hay que tener presente que va a exigir un gobierno corporativo. ¿Cómo tomo las decisiones? Tengo que cumplir con declaraciones igual. Hay poderes, hay representantes, tengo que tener una mantención mensual, tengo que hacer un KYC bancario para que me permitan abrir cuentas corrientes. O sea, no es llegar y constituirse.
Ya, sobre todo si yo quiero recibir capital en Estados Unidos, ¿cómo voy a recibir capital si no tengo una cuenta? O lo que voy a hacer es tener algún tipo de acuerdo con mi filial en Chile que esa reciba la plata, pero eso me obliga a generar un contrato. Tengo que tener súper documentado la relación entre la matriz y la chilena. Tengo que considerar precios de transferencia si se celebran contratos entre ellas. Entonces no es como llegar y hacerlo. Avancemos, Álvaro. Entonces acá, ¿qué es relevante? Definir quién va a ser el dueño primero de la compañía en Estados Unidos, si lo que yo quiero es que sea una estructura de matriz con filial en Chile o simplemente por ahora el fundador va a constituir una sociedad ya y si avanza hacemos el flip de los accionistas de la chilena a la extranjera. ¿Quién va a ser el dueño de la propiedad intelectual? ¿La voy a mantener en la chilena o la voy a desarrollar arriba? Eso va a ser súper clave el día de mañana si yo levanto capital porque la propiedad intelectual tiene que estar o en la sociedad a la que se levanta capital, o la sociedad que levanta capital tiene que estar vinculado con la sociedad que es dueña de la propiedad intelectual. Tengo que Y ahí, tener Fran, súper... Dale, dale. no, que es un tema que tú me dijiste y que en general se le recomienda a los emprendedores no tenerla a nombre personal, ¿no es cierto? Que de repente pasa sacar la patente o una licencia como persona natural para el tema de levantar capital o ya cuando se crezca la empresa. Sí, acá es súper importante tener como la casa ordenada. Entonces, cuando yo constituyo una sociedad fuera, aparte del negocio, ya, ¿qué más va a tener? ¿Mis activos van a seguir en la sociedad operativa en Chile? ¿O voy a subir algún activo, voy a desarrollar algún activo? ¿Van a estar vinculadas o no van a estar vinculadas? Para levantar capital, si tengo todo en la chilena, tiene que estar vinculada. ¿En qué minuto lo hago? ¿Cómo hago el flip? Tengo que tener todos los documentos que vinculan a una compañía con la otra, por lo que yo les decía, si hay préstamos, si hay desembolso, si hay servicios entre el grupo, si hay algún tipo de fee, todo eso tiene que estar documentado. ¿Quién va a tener poderes para representar a la sociedad en el extranjero? Mm. ¿Quién va a poder disponer de la cuenta corriente si es que tenemos alguna cuenta corriente? Y tengo que tener súper alineada la estructura del grupo en general, si yo quiero levantar capital o incluso si después yo quiero vender la compañía. O sea, si Fra- hay un inversionista y tú tienes como un grupo, va a ser relevante saber qué hay en cada filial, qué implica para el inversionista tener filiales en cada jurisdicción. Y por eso es importante que todo esté funcionando un poquito como reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que los documentos también que se generen entre las compañías estén documentados y la contabilidad lo refleje. Dale, Álvaro. No sé si quieres decir Fran, algo. era yo, Dime. Arturo, ¿cómo estáis? ¿Y tú? Oye, bien, bien. Oye, solo quizá no todos conocen el concepto de flip. Si Ah, sí, podéis, perdón, perdón. si Mm. podéis darle, porque yo lo tenía anotado para el final, pero creo que es súper Sí, interesante el concepto del flip. Y lo segundo, que también creo que es relevante, el tema de los timings, como un poco sí, lo que han estado conversando ustedes, como que no hay que apurarse, o sea, sí, hay que analizarlo cada uno de estas acciones en su mérito y tener claro también que pos- a posteriori uno podría arreglar todo esto y conformarlo para que quede algo como, por ejemplo, cuando vaya a levantar capital, porque no todos están pensando de inmediato en levantar capital también. mm, Entonces, sí, eso creo que es relevante. O sea, el concepto de bootstrapping es importante, no siempre voy a estar... sí, o sea, creo que hay tips súper interesantes de lo que están hablando ustedes en este minuto, que es como ventaja y desventaja según cada uno de los casos. O sea, acá no es blanco y negro. Y mm. eso creo que es algo que me parece bien relevante sí, de destacar en lo que ustedes han estado hablando y como hacer mucho hincapié. ¿Ya? Eso. sí. Así que lo del flip creo que sí sería interesante como que quizá contaran qué significa y por qué es ¿Y qué relevante. implica? Mm, Porque además eso tiene implicancia incluso puede ser hasta en un vesting o en sí. valorizaciones, en varios aspectos. Eso. Sí, de hecho yo creo que lo que hizo Arturo es súper importante porque primero la gracia de tener estas charlas, que creo que no sé si necesariamente es tan obvio, es que internacionalizarse no está escrito en piedra. Acá hay que hacerlo según a la medida de ustedes. Por supuesto que hay jurisdicciones más o menos comunes, más o menos frecuentes, o hay inversionistas que te piden más o menos lo mismo. Pero de nuevo, tiene que ser un poquito tailor-made, porque de otra manera vamos a tomar decisiones que no están enfocadas en tu proyecto en particular. Lo del tiempo es súper importante. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes optaron por una internacionalización que después no le sirve al inversionista, el inversionista no te va a pasar la plata si tú no tienes solucionado lo de la estructura.
¿Ya? El inversionista, acuérdense que acá, si bien la idea es que todas las inversiones sean rápidas, si él identifica una contingencia tributaria en tu estructura, no va a decir, te paso la plata y después haz la reestructuración. Eso se puede negociar, pero es difícil que te lo digan. Por lo tanto, si tú estabas esperando la plata, estabas esperando que la plata la recibiera en un mes y medio, si tú tienes que modificar toda la estructura, eso no va a pasar. Y eso quiere decir que tú vas a estar tomándote más tiempo, gastando más recursos para resolver algo sin haber recibido el nuevo desembolso. Por eso hay que tener ojo y por eso no hay que apurarse, tal como dice Arturo, y hay que darle una vuelta a lo que hago en la internacionalización, porque los errores en materia de emprendimiento son muy caros, porque los recursos en tiempo y en fondos son limitados. Entonces eso podría significar que tú tengas que gastar plata en algo que no tenías presupuestado. Yo tenía proyectado en un mes y medio recibir $150.000 para hacer esto, esto, esto. No, tenéis que resolver esto. O sea, tengo un gasto que no había considerado y además la plata me va a llegar en 3 meses y no un mes y medio. Uno. Lo del flip tiene que ver con que en Chile ustedes tienen una estructura, por ejemplo, Álvaro, yo, Arturo y la Lisa somos accionistas. Partimos yo y Álvaro y después se sumaron la Lisa y Arturo. Cuando nosotros hablamos de hacer el flip, es que los accionistas que están en la chilena queden en la matriz, de forma tal que la matriz sea la única dueña de la chilena. Es decir, hacer una cascada. Quedan todos los accionistas arriba, nosotros somos dueños de la matriz y la matriz es dueña de la chilena. ¿Por qué es relevante hacer eso? Porque los flips no necesariamente son llegar y decir, ok, ahora yo soy accionista de la matriz. Hay que definir en base a qué ustedes se vuelven accionistas y generalmente esto se hace diciendo, yo voy a entrar en la matriz y cómo pago esas acciones aportando mis acciones en la chilena. Entonces, en realidad, pagué con acciones y la matriz se queda con las acciones de la chilena y la única dueña. Pero eso tiene un impacto tributario. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo ingresaron los accionistas en la sociedad chilena, debiese ser el mismo mecanismo que yo sigo para que se sumen en la extranjera, de forma que no les genere un mayor valor en la adquisición de las acciones y les genere una ganancia y que tengan que pagar impuestos. Ahí no sé si Álvaro, tú puedes explicar un poquito más. Claro, que en el fondo al hacer estas reestructuraciones, sobre todo internacionales, hay que tener mucho cuidado del tipo de valor que le coloco a las acciones. ¿Por qué? Porque el Sí. Servicio de Impuestos Internos tiene una facultad de fiscalizar, sí, y en el fondo generar un mayor valor por algo que en verdad, aquí corrígeme Fran, yo no gané nada. Entonces, Mm, si tú las valorizaste de manera incorrecta, te puede generar una ganancia, siendo que yo todavía como a mi patrimonio no ha ingresado nada más extra. Entonces, hay que, hay que tener ojo y valorizarlas en el valor contable correcto bajo una reestructuración tributaria para que el servicio no pueda no pueda tasar la operación, perdón. Eh, para evitar la facultad de tasación, hay que hacerlo bajo una reestructuración corporativa, es decir, movimientos, divisiones, fusiones o este tipo de cambio en las participaciones de la holding y de la matriz, y bajo una legítima razón de negocios, que es un término más o menos amplio, pero en el cual uno se señala por qué y por qué le sirve esto al negocio. Entonces, estos factores no son menores porque yo podría estar generando una ganancia tributaria, siendo que cuando financieramente o contablemente en la realidad no estoy generando nada. Ahí para que sea el ejemplo práctico. Entonces, yo y Álvaro somos los que fundaron la compañía, nosotros entramos en la constitución de la sociedad, 500.000 pesos, cada uno pagó 250.000 pesos. Si yo hago el flip a Estados Unidos, los primeros que dicen ingresar son Álvaro y yo, al mismo costo de adquisición que yo tuve en Chile, o sea, el equivalente a los $250.000 para que sea neutro. Entonces nosotros vamos y constituimos la sociedad. ¿Cómo la constituimos? Diciendo, yo voy a pagar mi participación en la matriz, pero con acciones, no con plata. Entonces la matriz se vuelve dueña. Acto seguido, nosotros ya sabemos que en la chilena había entrado la Elisa y Arturo, y ellos entraron por un aumento de capital donde cada uno pagó 500.000 pesos. Entonces, lo que yo debiese hacer en la afuera es considerar el valor de adquisición de la Lisa y Arturo para lo que el valor de adquisición de la matriz sea el mismo para que sea neutro, entonces no se genere una ganancia. Porque tal como decía Álvaro, si existe una discrepancia entre uno y otro, con independencia que ustedes hayan percibido alguna utilidad,
Si existe esa discrepancia, el Servicio de Impuesto Interno puede mirar y puede decir, oye, acá hay algún tipo de utilidad o de ganancia, por lo tanto tiene un impacto tributario para ustedes. Entonces, el flip, que es que los accionistas de abajo suban a la matriz y queden dueños de la matriz y se genere esta cascada, tiene impacto corporativo y tiene impacto tributario. Por lo mismo, esas como propuestas de, oye, vente a Estados Unidos y yo te hago un pack, yo te constituyo en 2 días, tengamos ojo porque lo barato cuesta caro y en general el análisis tributario o la cascada de ingresos no se considera. Y el día de mañana cuando tú vendas la compañía, te puede generar un impacto también. ¿Ya? Ya, avancemos. Sucursal, acá tiene que ver, sí, de hecho, Ah, lo que yo haría, no, Álvaro, avancemos con la parte tributaria y yo digo las cosas corporativas que apliquen porque esto me importa mucho que lo tengan claro. perfecto. Con la Fran pensamos en estas tres jurisdicciones, Colombia, México y Estados Unidos, en particular Florida, que son atractivas para internacionalizar el negocio y ahí, Fran, dime tú, pero donde se ve harto movimiento en el mundo del emprendimiento y startups. Entonces, Mm. eh, para hacer un repaso, yo sé que esto uno le entra por una oreja y le sale por otra, pero una pequeña explicación de los principales, de los principales impuestos en estas jurisdicciones. Aquí tenemos el impuesto corporativo y el withholding tax. Estos son ambos impuestos a la renta, para que tengan claro, y el otro es el IVA, ¿ya? En Colombia, el impuesto corporativo, o sea, lo que recibe la sociedad, es 35% de los ingresos, disminuyendo obviamente todos los costos y los gastos, se le cobra un 35%. Y después, al momento que se distribuye esto a los socios extranjeros, se hace un impuesto de retención en la misma sociedad del 20%. Y hay, igual que acá, una tasa del 19% al IVA que para ciertos servicios básicos, así como ciertos alimentos básicos, ciertas cosas de la salud, hay una tasa reducida al 5%. En México es parecido, o sea, una tasa del 30% que para algunos regímenes, pero que generan muy pocos ingresos al año, y yo creo que uno es como una microempresa ya, hay un régimen especial que tiene una tasa que va del 1 al 2,5%. Cuando se distribuyen estos al socio extranjero, que en este caso seríamos nosotros, se le cobra un withholding tax del 10% y hay un IVA del 16%. En Estados Unidos y Florida, como repasamos antes, hay impuestos federales que aplican para todos los estados por igual y estatales, ¿ya? Eh, el impuesto federal a la renta corporativa de las empresas en Estados Unidos es del 21%. En Florida es un impuesto con tasa baja del 5,5%, que es aparte, para la C Corp. ¿Por qué para la C Corp? Porque como hablamos, si es una LLC, eh, tributa directamente a la persona natural. Que ahí funciona, no sé si saben cómo funciona, pero funciona un poco como el impuesto global complementario. En el fondo, es un impuesto a las personas naturales que mientras mayor monto uno reciba, mayor es la tasa, es una tasa progresiva creciente. Entonces, mientras más ganancia, mayor es la tasa. Y hay una tasa que va desde el 0% hasta el 39%. Va como lo que nos pasa a nosotros en Chile, con nuestro Claro, impuesto a la renta. Mm. claro. O sea, en Chile se paga primera categoría y cuando se distribuye a los socios personas naturales, hay que pagar el impuesto global complementario, que uno puede ocupar como crédito el impuesto ya pagado en primera categoría. Pero mientras mayor sean las ganancias de esa persona natural, mayor va a ser la tasa. Y withholding tax por regla general es 30%, pero ahí, bueno, para todos los casos vamos a ver que esto cambia porque tenemos convenios para evitar la doble tributación con todos estos países. Por eso también es un factor súper importante. Y en IVA tiene una tasa del 6%, más hay ciertos condados, el Estado sigue en condados, que tienen ciertos IVAs extras que pueden llegar hasta un 2% más, o sea, en total un 8%. Entonces, ahí si se fijan, no es tan indiferente la jurisdicción que yo elijo, y en el caso de Estados Unidos no es tan indiferente el estado donde yo quiero desarrollar mi negocio, teniendo hincapié en particular en Florida cuando Álvaro decía cuál era el impuesto corporativo para la C Corp. Entonces, si se fijan, el tema de tax como que es transversal a todas las jurisdicciones y es transversal a todo el tipo o vehículo jurídico que yo elijo. Por lo tanto, nuestro análisis no debiese ser solo corporativo,
¿ya? Y antes de que Álvaro explique los tratados o los convenios de doble tributación, eh, y como un dato, cualquiera que sea su asesor, sea abogado o no, porque hay jurisdicciones donde muchos emprendimientos se internacionalizan y ocupan principalmente como un contador o alguien un poquito más experto. Eh, es súper importante que duden del que no toca el tema de tax. Es súper importante que duden del que te dicen acá los costos son muy bajos y que duden del que te dice esto es rápido. Porque en Mm, general rápido no es. No me refiero a que se demora 6 meses, ¿ya? Pero no es tan rápido como uno pensaría, no es tan barato como uno pensaría. Y el tema de tax a nivel de compañía y a nivel de accionistas es súper importante. O sea, si yo no analizo la situación del accionista de la sociedad, ustedes como fundadores, y después quieren vender la compañía, puede ser que el impuesto que terminen pagando es mucho más que si hubiesen tenido una planificación tributaria. Sí, vamos a ver. claro. No, y en ese sentido, por ejemplo, en Delaware, que es como bien atractiva también, eh, a diferencia de Florida, no hay impuesto estatal corporativo para las actividades, las rentas no generadas en Delaware. Entonces, si yo quiero poner una sociedad operativa en Estados Unidos que voy a realizar actividades, no me conviene Delaware porque si realizo actividades en ese estado, en Delaware en particular, hay una tasa corporativa extra aparte de la estatal, o sea, aparte de la federal, que es de 8,7%, si no me equivoco. Entonces, hay muchas variables y como lo que hemos estado hablando, lo que dijo Arturo también, no es blanco y negro, no hay una solución. Hay mucho caso a caso. Eh, y como comentaba la Fran, tenemos convenios para evitar la doble tributación, que son tratados internacionales que celebran los países, en virtud de los cuales deciden reducir o facilitar la tributación entre ambos países. Eh, entonces, aquí hablábamos, si una renta que se genera en Colombia se distribuye dividendo, por regla general, si no hay un tratado, hay una tasa de retención del 20%. Aquí si la sociedad que recibe el pago es dueña del 25% o más de la sociedad pagadora, es decir, si la chilena en nuestro caso tiene un 25% o más del capital de la colombiana, esa tasa pasa a cero. Y en el resto de los casos, los dividendos pagan un 7%. Los intereses, si es que yo pago intereses, tengo que pagar un impuesto, pero si vienen de una sociedad financiera, la tasa es de un 5%, y para el resto de los casos, si no es una entidad bancaria financiera, es de 15%. La regalía, eh, ocupar patentes, licencias, etcétera, se cobra un impuesto del 10%. Y ganancias de capital, si yo enajeno acciones o bienes inmuebles, hay un máximo del 17%. En México es similar. Aquí tenemos esta doble tasa en los dividendos, que depende de si tengo propiedad en la sociedad mexicana. En este caso, en Colombia era 25, aquí es 20%. Si es que yo tengo más del 20%, la tasa baja a 5. Y en el caso de los restantes, es un 10%. Me cobran 10%. Intereses 5 en el caso de la institución, si es que proviene de un préstamo con instituciones financieras, y 10 en el resto de los casos. La regalía lo mismo. eh, y la ganancia de capital no se acordó. O sea, cada legislación cobra lo que diga su legislación interna. Mm. Con Estados Unidos, eh, la tasa es del 5% en el caso de que yo tenga propiedad en la sociedad. Si es que tengo más del 10% en este caso, recordemos que Colombia era 25, aquí va bajando, México 20 y en Estados Unidos 5. Y los otros, el restante de los dividendos, si es que tengo menos del 10% de la participación, es 15% de impuesto. Los intereses actualmente se cobra un 15%, pero que va a bajar luego de 5 años del convenio, que en este caso, el convenio se celebró en diciembre del 2023. Entonces diciembre del 2028, ahí corríjanme si me fallan las matemáticas, Ujú. la tasa va a bajar al 10%. Las regalías
sobre ciertas maquinarias y cuestiones súper específicas son del 2%, la regla general es del 10%, y las ganancias de capital un 16% en bienes, en enajenación de acciones, etcétera. Yo sé que esto es como demasiada información y demasiadas tasas. Dime, Pero yo haría Franny. hincapié en dos, Álvaro. Ujú. Primero, yo creo que hay dos donde quizás podríamos ahondar un poco más que pensaría que para los emprendedores es relevante. En el tema de los dividendos es importante, pero también tenemos que partir de la base que ustedes siempre van a tener un porcentaje relevante, por lo menos hasta bien avanzado en rondas. Por lo tanto, si existieran distribuciones de dividendos, la tasa que dice Álvaro, que es como eh, más baja La o la que te preferencial. favorece más, en estricto rigor no va a aplicar porque ustedes van a tener siempre la mayoría de la participación, ¿cierto? O ¿O lo sea, entendí al revés? Ya, no, pues, te beneficia si es que tú tienes harta participación. ya. Entonces, es súper relevante No esto de sé si los me voy a entender bien dividendos. ahí. No, 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 sí, yo creo que fui yo. Súper importante el tema de los dividendos porque ustedes siempre van a tener participación relevante hasta bien avanzada la compañía. Por lo tanto, del tema de los convenios para evitar doble tributación, creo que lo que yo más hubiese puesto atención siendo emprendedor es los dividendos. Y me gustaría que quizá expliquemos un poquito más lo de la ganancia de capital, que yo creo que también es relevante para los emprendedores. Sí, en el fondo, las ganancias de capital en Chile se trata al menos como en dos grandes ítems. El primero es enajenación de bienes inmuebles y el segundo son participaciones en sociedades, sean acciones, derechos sociales, etcétera. Entonces, eh, en general, a eso se refiere con ganancias de capital. Entonces, ustedes si van a vender porcentaje, estarían vendiendo su participación en dicha sociedad y por lo tanto, claro, le aplican estas tasas en vez Y de la sería general. ganancia de capital, para que entiendan, en la medida que por la venta lo que reciban es más de lo que ustedes pagaron por esas acciones. Claro, la Y, tasa se y- aplica sobre solo la diferencia entre ambos, no, no sé si se entiende ahí. Si yo, sí, si es que yo voy a la, poner el si yo la ejemplo práctico, adquiría, pues. si yo la Sí, adquiría 10 y vendí exacto. en 15, la tasa aplica sobre esos 5 que fueron utilidades. Exactamente, o sea, y qué es lo usual que ocurre cuando los emprendedores ya empiezan a vender participación, es que los emprendedores adquieren participación a un precio muy, muy bajo. Entonces, sí o sí van a generar ganancia de capital si venden participación. Sería muy raro, salvo que les esté yendo muy mal y que la compañía no haya avanzado, que vendan al mismo precio que ustedes pagaron. Por lo tanto, el ítem del impuesto que se aplica en la ganancia de capital es súper importante, súper importante. Por eso es importante, de nuevo, que tengamos claros los convenios para evitar la doble tributación que dice Álvaro. De lo contrario, si yo elijo una jurisdicción que puede ocurrir donde no hay un convenio para evitar doble tributación, eso significa que el impuesto que pagan va a aplicar en Chile y va a aplicar en esa jurisdicción. Por lo tanto, se vuelve mucho más caro para ustedes la venta. Sí, igual después eso, igual hay una solución alternativa que es el tax credit, que ahí lo vamos a ver más adelante también. Avancemos, avancemos para que Pero alcancemos a lo verlo. ideal, claro, es que sea, o sea, no es un tema menor que haya un convenio. Eso es importantísimo. Sí, yo avanzaría un poquito porque nos queda... Ya, Claro, nos quedan ya los últimos minutos, entonces Sí, ideal para que alcancemos a tocar los temas como importantes, o sí. sea, todos Quedan han sido estas súper dos. importantes, pero como los que son Sí. imperdibles para ustedes. Dale, Álvaro. perfecto. Voy a hablar de esto que CFC es Control Foreign Company, el fondo, entidades extranjeras controladas. Porque este es un tema importante. Esto se modificó el 2014 y por regla general en Chile, cuando las rentas que vienen del extranjero, yo tributo cuando yo las percibo, es decir, cuando ingresan a mi patrimonio. Ahí yo voy a tributar por esa renta, las rentas que vienen no las chilenas. Las chilenas, en cambio, las empresas, por ejemplo, tributan sobre base de la renta de vengada, es decir, cuando tengo un título o un derecho sobre esas, independiente de su exigibilidad y que constituye un crédito para esa persona. Entonces, yo, eh, aunque no la haya recibido, sí tengo un derecho sobre esa renta. eh, el momento que yo tenga este derecho, el Servicio de Impuestos Internos va a considerar que ya generé la ganancia, aunque no la haya recibido materialmente. Entonces, es una distinción súper importante.
¿Por qué menciono esto? Porque, como dije antes, las rentas que vienen del extranjero, por regla general, son sobre base percibida cuando ingresan. Pero hay una excepción, que son las rentas pasivas. La explicación de esto es que ocurría que muchas rentas provenientes del extranjero, por decirlo así, se quedaban dando vueltas y como no distribuían, no se distribuían los dividendos, eh, Chile nunca las podía cobrar. Entonces, esto es algo que es una regla que se ocupa en muchas jurisdicciones y que te dice que cuando una persona chilena tiene el control de una entidad, un patrimonio, afectación, sociedad, etcétera, en el extranjero, que genera rentas pasivas, eh, Chile va a poder, va a considerar esas rentas como devengadas, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poco, O sea, eh, es como una punto- excepción es a una lo que excepción a había. la regla. Lo que Ya, hace es adelantar la tributación, ¿ya? sí. Entonces, eh, tema uno importante, ¿cuándo hay control? Esto está Mm. en el artículo 41G, perdón, de la Ley de Impuesto a la Renta, y considera que hay control cuando la persona chilena tiene el 50% o más del capital, de los derechos de utilidades o de los derechos a voto, o cuando por sí o a través de otras personas puedan elegir la mayoría de los directores. Entonces, ¿Para qué hacer el caso de los emprendedores? claro, entonces si yo tengo el 100% de una sociedad extranjera, sí voy a tener control. Eh, y Ahí después, como, sí, dale, dale. después no define lo que son las rentas pasivas, pero sí hace un listado. Sí hace un listado de qué se considera renta pasiva para efecto de considerarlas devengadas. Entonces dice que son la utilidad, el reparto de utilidades provenientes de la participación de otras entidades, los intereses y la renta inmobiliaria, de capitales inmobiliarios, perdón, la regalía, explotación de marcas, patentes, las ganancias de capital provenientes de enajenaciones de bienes o derechos y rentas provenientes de arrendamiento de un inmueble. Entonces, eh, si sus sociedades tienen este tipo de renta, hay que tener ojo porque puede que se adelante la tributación y que si bien yo no me he distribuido esa utilidad todavía, para efectos de Chile ya se va a considerar que hubo una utilidad tributaria. Ahí como para Eh, darles un ejemplo, si la sociedad en el extranjero, donde ustedes tienen un 80%, decide distribuir dividendos o se aprueba un retiro, el hecho de que a ustedes no le haya llegado en su cuenta el retiro no quiere decir que no van a pagar impuestos por eso. El solo hecho de que se haya acordado la distribución, respecto a lo cual ustedes tienen derecho para efectos de Chile, se entiende devengado y podría aplicar un impuesto. claro, y como contrario a renta pasiva, renta operativa. O sea, si mi negocio es eh, no sé, un software de inteligencia artificial y por X motivo también compró un inmueble que lo arrienda, que no es del giro, esas rentas se considerarían rentas pasivas, para hacer un ejemplo así. No Mm. sé si con eso queda un poco claro. Eh, y hay excepciones en las cuales no aplican este artículo, que son cuando el 10% de todos los ingresos de las rentas totales eh, o sea, cuando estas rentas pasivas no exceden del 10% de las rentas totales, no aplica. También, cuando el valor de los activos de la entidad controlada susceptible de producir rentas pasivas no excede del 20% total de sus activos totales, y tampoco se consideran rentas pasivas si son menores a 2.400 UF. O sea, hasta 2.400 UF puedo recibir rentas pasivas sin que me las tributen de manera, o sea, adelantada. Y si es que fueron grabadas en el exterior con una tasa de mayor del 30%, no se va a considerar que son rentas pasivas. Son esas las excepciones. Y Ya, el, súper. y el segundo punto, para antes de las preguntas, que yo creo que es importante, es lo que mencionaba antes con la Fran, que es el tax credit. ¿Qué significa esto? Que la ley de impuesto a la renta chilena me permite que yo ocupe como un crédito el impuesto que yo pagué en el extranjero por producir rentas, ¿ya? Entonces, el mismo artículo señala qué tipos de impuestos o sobre qué rentas
puedo utilizar aquí contra mi impuesto chileno. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Que yo que tenga una tasa demasiado alta en el extranjero, una tasa demasiado alta en Chile y al final no sea un negocio internacionalizarme o tener esta aventura en el exterior. Entonces, eh, los impuestos sobre qué rentas puedo ocupar. Rentas que sean provenientes de dividendos y retiro de utilidades, o sea, impuestos, perdón, que se hayan pagado sobre dividendos y retiro de utilidades, sobre rentas por el uso de intangibles como marcas, patentes, fórmulas, por la prestación de servicios profesionales o técnicos, por las rentas provenientes del trabajo. Si yo tengo un trabajo en el extranjero, pero lo hago desde acá, me tributan, me tributan allá y me tributan acá, lo puedo ocupar como crédito para evitar esta doble tributación. eh, las que provengan de un establecimiento permanente, las rentas pasivas, ciertas rentas pasivas del artículo 41G que lo mencionamos anterior, y, y esto es muy bueno porque las rentas que provengan de países con convenio para evitar la doble tributación, por último. Entonces, eh, eh, siempre mirar si hay convenio porque favorece más. Y también Mm, por un segundo punto, porque en general hay como capas de impuestos. Entonces, la ley te dice que el primer impuesto que yo puedo utilizar como crédito es el impuesto withholding tax, el de retención que me hicieron en el país extranjero. Pero si tengo convenio para evitar la doble tributación, puedo como ir más allá y puedo ir a ocupar como crédito eh, el impuesto que pagó la filial de mm, la sociedad que después la repartió a otra sociedad en esa misma jurisdicción y que después me la reparte a mí. mm. No sé si entiende eso, ¿no? Eh, Entonces, incluso puedo pasarme entre diferentes países. Si es que en los tres países hay convenios, Chile tiene convenios para evitar la doble tributación. Entonces, siempre ojo con eso y, aunque no tengamos convenio, eh, igual hay muchas rentas que puedo ocuparlas como crédito aquí en Chile, tanto mm. para el impuesto de primera categoría y en un segundo nivel como para los impuestos global complementarios. Oye, ahí como sé que estamos en la hora, Elisa, nos quedan tres cosas que van a quedar en la presentación que les vamos a compartir, que es un poquito como un resumen de lo que hablamos, que es la hoja de ruta, errores comunes y recomendaciones, así que eso lo pueden ver después de la presentación. Cualquier duda que tengan disponible, yo creo que vimos lo principal, que era lo corporativo con lo de tax. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Si tienen dudas, la Elisa y Arturo tienen nuestros contactos, nosotros disponibles Sí. para aclarar Eso. lo que sea necesario. Sí, Oye, ahí, de sorry Arturo. Elisa, quería solamente, bueno, primero que nada, Álvaro, Francisca, darle las gracias porque la verdad que esta charla solamente se supera cada año. No, en serio, súper precisa, como que hay datos que en verdad